Hola a todos, bienvenidos el día 15 de noviembre, volviendo después de unos días sin haber estado grabando por temas de internet, temas logísticos que no se pudo, pero ya volviendo nuevamente con los videos de análisis, luego de una semana que después del Trump Trade tuvo bastantes problemas. Así que vamos a ir a la presentación de inmediato. Como podemos ver ahí, hay una pelea, como siempre, entre los toros y los osos, y más o menos les voy a comentar para dar introducción a lo que ha sucedido, digamos, en el índice, que es básicamente que después de que Donald Trump salió presidente, se llegaron a tocar los 6.000 puntos y luego de eso, tras varios días estando en esa zona, cae, ya que no lo puede superar. Esto inducido, a mi parecer, por los datos macroeconómicos que se están viendo y por lo tanto ahora vamos a ver técnicamente qué es lo que sucede con los índices al final del video. Así que ahora vamos a empezar un poco con el sentimiento del mercado, cómo ha ido cambiando. Antes estaba mucho más cercano a la parte de la codicia, a la parte de greed, en cambio ahora está totalmente neutral y más cercano a la parte del miedo. Y eso puede ser principalmente porque, como les dije, hay algunos niveles técnicos que es importante que no vaya perdiendo los principales índices norteamericanos para que no hayan, digamos, mayores desplomes o mayores liquidaciones y pueda seguir con un camino alcista. Los niveles de opciones, como les dije, había una gran muralla en el 6000, la famosa Cold Wall, y esta fue la que impidió durante toda la semana que el S&P 500, el principal índice de Estados Unidos, pueda superar esa zona. De hecho, se pudo ver, según lo que decía, por ejemplo, en Twitter, Spot Gamma, que este muro muchos días fue creciendo día a día y por lo tanto cada día era mucho más difícil superar esta zona. Por lo tanto, esta famosa call wall fue la responsable de no dejar que avance más el índice y hoy en día estamos viendo una recuperación cerca de la media de, de 20 sesiones y eso lo vamos a revisar después. La putbol está en 5.900, el cual fue superado, por lo tanto, esta barrera no fue suficiente para lograr parar las liquidaciones que sucedieron tras los datos económicos y sobre todo vamos a ver ahí lo que dijo ayer Jerome Powell. Eh, Luego las resistencias están en 5.850 y antes en 5.890 y los soportes en 5.920 y antes estaba en 5.700 y el volatility trigger en 5.946. Como les digo, todos estos niveles fueron superados. El índice está cerrando cerca de los 5.870 puntos. Por lo tanto, ha sido una liquidación bastante importante la que ha sufrido después de lo que está pasando con la parte monetaria y con la parte de las tasas del Banco Central, que hoy en día, a mi gusto, son eh, la principal preocupación o en lo que más se están fijando los inversores. Vencimientos de opciones. em, Había vencimiento de opciones también hoy día, lo cual obviamente que puede hacer que aumente la volatilidad al alza o a la baja. Por lo tanto, eso era un factor que hizo que hoy día prácticamente fuera eh, un día bastante complejo y todo lo que vamos a ir viendo sumado hizo que la verdad es que las liquidaciones fueran bastante importantes el día de hoy. La expiración era importante en el cuanto a opciones, pero no era, digamos, una de las más relevantes. Lo que sí es importante ya yo creo es el Equity Valuation, que es la prima de riesgo de las acciones estadounidenses, y esta es la más baja en 22 años, y esto es básicamente el,
Lo que está dando el earnings yield en menos la tasa de 10 años de Estados Unidos, el earning yield del S&P 500, y el tema es que hoy en día, con la subida de los bonos que ha sido muy agresivo, y esto sí tiene que ver mucho con la macroeconomía, como vamos a ver, y sobre todo con las expectativas de inflación, es que eh, el alza de las acciones en precio y la subida de los bonos hace que este equity valuation sea, o la prima de riesgo sea la más baja. Esta famosa prima de riesgo también es, por ejemplo, lo que se ve con el modelo para los que hayan estudiado finanzas o quieran revisarlo. Es un modelo muy clásico, el famoso KPM, en donde el famoso risk premium, que es básicamente el rendimiento del mercado de las acciones, en este caso representado por el S&P 500, menos la renta fija, en este caso representado por los bonos a 10 años, la diferencia entre ellos es el premio por riesgo y esto obviamente está multiplicado ahí por el beta en la fórmula de la valoración de activos de riesgo del KPM. Así que eso es un poco, esto es un poco consecuencia, digamos, de esa visión generada ahí por ese modelo tan importante en su momento financiero. Fondos Money Market, esto es importante ya que aumentaron a 7 billones por primera vez en la historia. Si es que hay muchos fondos Money Market, mucho dinero, perdón, en los fondos money market, obviamente que esto quiere decir de que hay incertidumbre, o los grandes inversores no saben qué es lo que va a pasar o encuentran que a lo mejor las valoraciones de las acciones de Estados Unidos están muy altas o a lo mejor no le gusta lo que está sucediendo con la deuda norteamericana de largo plazo, que vamos a revisarlo después posteriormente. Por lo tanto, al final terminan dejando su dinero en fondos money market, esperando, digamos, ver alguna oportunidad, ya que no la ven en este momento por diversas razones. Entonces ahí es importante ver esto, que ya por Equity Risk Premium y fondos money market, no está entrando ya por valoración mucho dinero a la renta variable y eso también es importante en la liquidación de los índices, a mi gusto, que ha sucedido. Acá puse qué es lo que viene más importante y claramente es Nvidia, el rey del mercado, el rey de la inteligencia artificial, el esqueleto básicamente, y el cerebro de todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial. Básicamente, NVIDIA es el productor de procesadores o de GPUs más importante para todo lo que son los data centers, que son la infraestructura que permite correr los modelos de inteligencia artificial aplicados ahora en varias industrias, y cada día, mientras esto más suceda, más importante van a ser estos famosos data centers con estos grandes procesadores de información. Y yo creo que es muy importante lo que nos vaya a entregar hoy en día en sus resultados y en su guidance, porque el sector de semiconductores es un sector que tiene bastante peso en el mercado norteamericano, en los índices norteamericanos, y hoy en día los earnings o los resultados que ha tenido eh, las últimas empresas en este sector. De hecho, por ejemplo, esta semana AMAT, Applied Materials, entregó resultados. También puede ser, antes entregó AMD, los cuales no fueron muy positivos, etcétera. Esta mixtura que ha tenido el sector de semiconductores lo ha hecho caer mucho en sus índices, sobre todo, por ejemplo, el SOX, que es el índice de Filadelfia de semiconductores. Por lo tanto, Nvidia va a ser o un catalizador al alza del mercado, porque va a reactivar todo lo que es el sector de semiconductores y de tecnología, y por lo tanto va a impulsar todos los índices al alza,
o también podría ser un catalizador a la baja en caso que sus resultados no sean buenos. Vamos a ver dentro de la semana qué es lo que se espera para los resultados. También, ¿qué otros resultados tenemos? No solamente lo único Nvidia, a pesar de que va a ser lo más importante el día miércoles. En los otros días, la verdad es que hay empresas que son relevantes, pero ninguna tan importante. Ahí Palo Alto Networks es una empresa interesante, también va a estar el día miércoles, pero totalmente eclipsada por lo que pase por Nvidia. Bueno, SQM ahí para Chile también tiene que reportar. Pero la verdad, si uno se pone a ver por importancia de mercado, es el resultado de la semana y el resultado, yo creo, del último tiempo, por lo que les vengo diciendo. En sí, el sector de semiconductores no ha estado con resultados muy buenos, como por ejemplo les dije últimamente AMD y AMAT, y por lo tanto los resultados de Nvidia van a ser relevantes. Puede ser que a lo mejor el sector de semiconductores esté súper bien, pero Nvidia haya robado tanta cuota de mercado que los otros, digamos, no estén viendo tanto, digamos, tantas ventas como sí las está viendo Nvidia, que, bueno, hay varias entrevistas ahí en los cuales dice Jensen Huang, que es el CEO de la compañía, que la demanda por sobre todo sus chips Blackwell, que son de última generación o los últimos que están diseñando, hay una muy buena demanda por ellos. Así que ahí vamos a ver los resultados, qué es lo que sucede y sobre todo qué es lo que nos entregan a futuro con Blackwell. Esta semana en los resultados macro, y acá me voy a detener un poco en explicar qué es lo que yo creo que está pasando. Como podemos ver ahí, el IPC que se entregó el día miércoles fue igual a las expectativas del mercado, pero fue bastante alto, digamos. No, o sea, no alto, pero ya viene 3 meses que no hay un progreso en que este sigue bajando para llegar a la convergencia que quiere la Reserva Federal por mandato al 2%. Por lo tanto, ahí se ve una inflación que está un poco más pegajosa o que ha costado un poco más que baje a la meta del 2%. Yo una vez planteé hace mucho tiempo atrás que va a ser complejo que pueda lograr la Reserva Federal volver a un 2% por temas estructurales que se cambiaron de oferta y demanda de forma estructural cambiaron para la pandemia, y esto no se ha reajustado y por lo tanto em, veo complejo que pueda volver al 2% de forma rápida. También esto hace que se haga la pregunta si los recortes que ha hecho la Reserva Federal fueron muy apresurados y debería haber dejado las tasas restrictivas por algún tiempo más. Em, Esto sumado con los datos que fueron del día jueves del PPI o el IPP, índice de precios al productor, que esto fue también igual al mercado, pero también sin un avance, digamos, de lo que viene. De hecho, si vemos, por ejemplo, los datos anteriores, en todo lo que es el IPC, eh, en el, en el Core IPC, en el día miércoles, el dato previo fue el mismo, por lo tanto, eso es lo que les decía, no hay ningún avance. En el, en el IPC normal, el no core, es también en 0,2 el mismo. Y en el IPC año a año, el year over year, venía de un 2,4% y subió a un 2,6%. Por lo tanto, eso es lo que yo les decía que en el IPC no se está viendo una inflación que esté avanzando en ir hacia el 2%. Y en el PPI o IPP, que es el índice de precios al productor, obviamente esto se hace al revés por el tema de las siglas en idiomas de Estados Unidos o, perdón, en inglés o en español. eh,
tuvimos un dato igual a lo esperado, un 0,2, pero venía un dato previo, un 0,1, por lo tanto, tampoco se ve un progreso en la inflación por el lado de los productores y eso va a impactar en el PCE, que es la medida de inflación que utiliza la Reserva Federal. En la parte también de empleos, vemos que el Initial Jobless Claims, que es básicamente las peticiones de desempleo iniciales fueron más bajas que las esperadas. El dato anterior, también para ver un poco la trayectoria, fue un 2,21 mil. El esperado era más alto de 224 mil y que el dato que resultó siendo fue de 217 mil. Entonces se está viendo que hay menos peticiones iniciales de desempleo, de hecho fueron menores a el dato anterior y por lo tanto eso quiere decir que el mercado laboral no está tan débil y no hay tanta gente que esté haciendo peticiones de desempleo iniciales, que básicamente es cuando a mí me despiden y yo voy y pido mi petición de seguro de cesantía, por ejemplo, acá en Chile, como se podría decir, o en algún otro país, para que se pueda entender de qué se trata esto. Posteriormente, eso a las 5 de la tarde, lo que yo les dije, habla Jerome Powell, el cual mencionó una frase que yo creo que asustó mucho al mercado, que fue de que ha costado que que la inflación haga un progreso hacia el 2%, que la data económica no ha sido favorable, digamos, hacia eso en su mandato, por lo tanto, iban a ver cuál iba a ser la velocidad de las bajadas hasta la tasa neutral, que es lo que yo siempre les he dicho, que es obviamente una tasa teórica, pero es una tasa que es la que la Reserva Federal espera llegar. Algunos incluso ahora están planteando que la tasa neutral podría ser más alta. Por lo tanto, tenemos ahí un doble factor que bajarían a un nivel menor, o sea, bajarían menos por llegar a un nivel, digamos, mayor de tasa neutral y también a una velocidad que podría ser distinta. Por lo tanto, ahí vamos a ver cómo esto hizo que cambien las probabilidades de recortes de tasa en los fondos federales de que nos entrega la CME. Y el día viernes tuvimos ventas de retail, en Core Retail Sales tuvimos un 0,1, antes tuvimos un dato, o sea, perdón, el dato fue de un 0,1, lo pronosticado era un 0,3 y el dato previo fue de un 1%, por lo tanto el core retail sales, que son las ventas retail de la canasta core, que es la canasta más importante, eh, se ven totalmente deterioradas y se ve que las ventas no han sido tal como venían siendo y ha caído un poco ahí la fortaleza del mercado. Lo mismo en el retail, pero el retail sales total fue mayor, así que por lo tanto ahí un poco mixto este dato, pero obviamente nos muestra que no hay una mayor debilidad en la economía norteamericana, porque de hecho estuvo en la suma y resta bien cercano a lo pronosticado, por lo tanto el crecimiento y todo lo que tiene que ver con el consumo, que básicamente por eso son importantes las core retail sales o las retail sales, que son básicamente todo lo que son las ventas a retail o a minoristas, y ahí está el mayor consumo de la población en general, es importante para todo lo que son indicadores de crecimiento y mediciones macroeconómicas. Por lo tanto, tuvimos en resumen una semana donde el empleo nos mostró que no está tan mal, la inflación nos mostró que no va tan rápido al 2% y podría ser de que se estanque, no sé si repunte, yo no creo que repunte, pero sí que se puede estancar un poco cercano más al 3 que al 2 y eso está asustando un poco al mercado y unas ventas que no fueron tan terribles y han sido bastante
cercanas a las expectativas. Acá vemos que esto es bastante importante, que son las probabilidades em, de recorte de tasas. Básicamente, en las barras que ustedes ven en el medio es la tasa donde estamos actualmente, y las barras que ven más a la izquierda del gráfico son las probabilidades de que hayan 25 puntos básicos de recorte de tasa, que eso es lo que se ha venido hablando hace todo este último tiempo. Pero si pueden ver, han venido disminuyendo las probabilidades de 25 puntos básicos de recorte de tasa, según los operadores de estos instrumentos, y han llegado casi a un 50% cuando en un momento estuvieron superando el 80%. Y esto también implica, por contraparte, de que han subido, como se puede ver en la barra más azul del día de hoy, las probabilidades de que la tasa se mantenga y que no hayan bajadas de tasa en Estados Unidos. Y eso obviamente que ha afectado mucho a la renta variable y también a la parte de la deuda de largo plazo de Estados Unidos. Eh, lo que sucede básicamente es que se tienen que volver a valorizar a flujo de caja descontado las empresas con tasas de largo plazo mayores, por lo tanto sus valoraciones teóricas caen y por lo tanto por eso vienen estos ajustes. Y en cuanto a la macroeconomía, se está sumando un factor de mayor inflación que vamos a ver en la parte de los bonos, y a lo mejor también una parte de un crecimiento, sobre todo con el factor de Donald Trump, mayor al que venía trayendo Estados Unidos, mayor a la economía, digamos, de su tamaño que le compiten, y por lo tanto se va a ver una economía norteamericana bastante más sólida, y por eso suben también las tasas de largo plazo de Estados Unidos en la parte de Term Premia. Acá podemos ver en una parte que nos dice Hartnett de Bank of America. Este es un estratega de Estados Unidos bastante importante a mi gusto. Y acá nos dice que los asignadores de cara al primer trimestre del 2025 deberían estar más mirando los bonos, ya que si los rendimientos suben al 5%, pasarían a ser más atractivos. Que las acciones. Esto va a depender de las expectativas de inflación que hayan y la no realización de recortes en 2025. Hay varias personas que ya están pensando en que la Reserva Federal podría no hacer recortes en el 2025. Y esto obviamente que hace que se ajusten bastantes expectativas, y gente que es escuchada en el mercado puede provocar, digamos, este tipo de fluctuaciones eh, en todo lo que son los instrumentos de deuda. Los bonos obligan al nuevo gobierno a moderar los aranceles, y sería una mala praxis política que el nuevo gobierno permitiera una segunda ola de inflación, aunque será muy difícil revertir las tendencias seculares de la deuda y del gasto del gobierno, según Hartnett de Bofa. Y acá nos muestra la parte de la deuda y el gasto, y nos dice ahí con el gráfico Big Debt que hay una gran deuda en la parte de Estados Unidos. Yo sé que hay una gran parte ahí que tiene que ver con un tema monetario, un tema de financiamiento, y que es necesario una expansión del dólar y por lo tanto de la deuda, pero también obviamente que un exceso de esta y del gasto público tampoco va a ser beneficioso cuando es, digamos, a niveles que no son sanos. Y eso es lo que nos está tratando de decir acá Carnet de Boffa, que dice que si bien es muy difícil revertir las tendencias seculares en la deuda y el gasto del gobierno de Estados Unidos, la realidad y el reconocimiento por parte del nuevo gobierno de una enorme deuda estadounidense de 36
billones de dólares y un gasto gubernamental de 7 billones de dólares y 1 billón de dólares en pagos de intereses estadounidenses auguran un menor exceso fiscal. Por lo tanto, va a ser muy importante las políticas em, que tome la nueva administración de Donald Trump para ver qué es lo que va a suceder con la parte del gasto y la deuda. No hay que olvidar que, si no me equivoco, está nombrando a Elon Musk como una persona a cargo de un comité o de alguna entidad que vea cómo se ejecuta el gasto fiscal y si realmente este está siendo eficiente. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo influye en esto la administración de Donald Trump y si es que este logra, aunque como dice Harnett ahí es muy difícil, eh, frenar un poco esta tendencia o la sigue acrecentando y el tema de la deuda puede llegar a ser un problema un poco mayor. Otra cosa acá interesante que nos dice FS Insight, una consultora bastante importante, que nos dice que eh, la inflación a un año que se espera o que está implícita en instrumentos swaps, que son básicamente unos derivados que nos sirven para, para medir inflación en este caso, han aumentado un 2% desde julio y han aumentado hasta el 2,72% recientemente. Un aumento de 72 puntos básicos es bastante significativo y es lo que yo les decía, que está poniendo en precio distintos instrumentos, como en este caso los swaps, a un año de inflación implícita, em, una mayor inflación, lo cual esto se va a poner en precio, en tanto en la renta fija como en la renta variable. ¿Cómo sucede esto? Una mayor inflación implica una subida en las tasas, por lo tanto, esta hace de que se vuelva más atractiva, ya que cuando las tasas son mayores, los bonos están más baratos, por lo tanto, se hacen más atractivos, y liquidaciones en partes, sobre todo las más cercanas a tecnología o sectores sensibles a las tasas, las cuales van en renta variable, las cuales ajustan a la baja, como vamos a ver en los índices, justamente por estos temas inflacionarios y de expectativas de recortes de tasas. Ahí podemos ver igual la importancia que tiene todo lo que es la liquidez para, lo que hace la banca central para la parte de la renta variable. Em, y que básicamente cuando se ve que las expectativas de recortes de tasa caen, tuvo liquidaciones bastante importantes. ¿Qué nos quedan como eventos macro para la próxima semana? Bueno, ya les dije en la parte de earnings, lo más importante es Nvidia y no hay mucho más. No es una semana con gran cantidad de datos. Tenemos Initial Jobless Claims nuevamente. eh, el Philadelphia Fed Manufacturing Index va a ser importante porque, bueno, la manufactura viene bastante deprimida hace tiempo en Estados Unidos. De hecho, los PMI lo indican, que están bajo 50 hace bastante tiempo. Y la parte de ventas de casas, puede también ser que sea algo que no sea positivo, ya que el mercado inmobiliario está bastante también deprimido y las tasas de largo plazo de Estados Unidos no han bajado, de hecho han subido en el último tiempo y eso obviamente que impacta en las tasas hipotecarias de este mismo país y por lo tanto también impacta a mi gusto en la cantidad de ventas que hay de inmuebles. Luego, para el día viernes, para cerrar, tenemos PMI de manufactura y de servicios de la agencia S&P Global, el cual va a ser muy importante debido a la poca cantidad de datos que hay esta semana macro y
nos va a mostrar también cómo está la economía, tanto en la parte más de servicios, que es la parte fundamental de Estados Unidos, la parte más relevante, y también la manufactura, que no es la parte más importante, pero obviamente que si tiene un repunte, se va a ver fortalecida la economía por completo. Eso nos va a influir en si tenemos una economía más pujante, en un mayor crecimiento y una inflación que va a ser más difícil que baje al 2%, por lo tanto, implicaría menores recortes de tasa o una velocidad menor a esta tasa neutral, que hasta podría, como les dije también antes, ser mayor. Por lo tanto, con mucho ojo ahí con todo lo que tiene que ver con la Reserva Federal y los próximos recortes. Y sobre todo, yo creo que acá el problema eh, que tiene hoy en día Jerome Powell es que no han podido comunicar de forma correcta cuál va a ser la trayectoria esperada de recorte de tasas de la Fed en las próximas reuniones. Por lo tanto, esto ha generado mucha volatilidad en las probabilidades y por lo tanto genera también volatilidad en el mercado completo. Ahora les voy a mostrar la parte ya más técnica de los índices y de la parte más relevante que siempre revisamos.